Muy buenas noches, mi nombre es Lina Galvis, docente del Jardín Infantil Los Picapiedra del sector privado. En este momento quiero entrevistar a la docente del sector público, la señorita Jenny Ropero, de la escuela. Bueno, yo pertenezco al municipio de Tarra, en la escuela Bellavista. En este momento he querido hacerle 5 pequeñas preguntas sobre los documentos ya aquí pues nombrados en nuestra materia y pude compartir con ella los documentos y así ella poder traer un poco resumidas sus respuestas. Entonces, ante esto voy a ir haciendo las preguntas y ella va a ir contestando las respuestas. Iremos con la primera pregunta por este momento. ¿Por qué se dice que los docentes del decreto 1278 tienen imposibilidad de ascender? Bueno, con respecto a esa pregunta, aunque la norma decía que para acceder se requería una prueba formativa que permitiría identificar las debilidades y fortalezas de los maestros y con base en esto hacer programas de mejoramiento, ¿sí? Lo que en realidad se implementó fue un examen que sirvió como excusa para evitar el ascenso de los docentes. Es importante aclarar también que la norma está bien concebida. El problema ha sido que es un tema de implementación, el cual ha sido pues desastroso. En un análisis, pues en un ranking donde solo el 20% más alto de los puntajes accedían al acceso. Esta es la primera mentira sobre el ascenso en el 1278. Pues es mentira que los profesores pudieran acceder cuando por construcción tan solo el 20% de los que se presentan la prueba pueden pasar. Entonces, pues eso fue lo que sucedió pues con estos exámenes o pruebas que se hicieron a los docentes, y los más afectados pues fueron más que todo estas zonas del Catatumbo precisamente, pues que son como más vulnerables. Listo, entonces pues ya espero haya quedado bien esto como concluida la pregunta que hemos hecho a la docente aquí presente. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones de malestar docente relacionado con el decreto 2277 y 1278? ¿Y qué afecta su labor? Bueno, la causa y las manifestaciones de este malestar está con los docentes de este decreto. Está relacionado con aspectos como ascensos, salarios, capacitaciones, entre otros. Pues en eso también cabe resaltar que este malestar no es generado pues solo por un factor, sino por la acumulación de varios de ellos. En últimas conlleva a una serie de problemas, tanto físicos como mentales. Y pues ahorita con la cuestión de los decretos, pues tenemos ciertas ventajas los docentes del 1278 en los sentidos de que no podemos ascender fácilmente. Entonces, pues todo eso es lo que genera todas estas causas y que pues muchas veces los docentes son los que salen afectados. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que sería la tercera pregunta. ¿Por qué muchos están inconformes con los salarios del Estatuto 1278? Bueno, pues aparentemente en ese decreto 1278 contempla mejorar los ingresos para los maestros. Pues sin embargo, una lectura de las condiciones exigidas por el ministro de Educación, pues se ve reflejado que en materia de evaluación revela que en más de un escalafón docente se trata de una carrera de obstáculos. Entonces, que burla las expectativas que tienen los maestros de mejorar su calidad. Entonces, al punto de que los más antiguos han preferido continuar con el estatuto antiguo porque pues no ven garantías. Bueno, seguimos con la cuarta pregunta. Dice, ¿cómo considera usted el proceso de evaluación docente
que es aplicado a los docentes nombrados bajo el decreto 1278. Bueno, la evaluación de carácter diagnóstico formativa a la que se someten los docentes del decreto 1278, pues es un factor que atenta contra la salud, la dignidad y la competitividad de los maestros. Pues también es un estrés que se generen antes, durante y después de realizarse. Ya se reportan pues algunas muestras por la atención que propician pues el desarrollo de esta evaluación, y extraen a los docentes su escenario pedagógico natural. Y también pues en esa parte el video pues no es más que una farsa, un espectáculo banal cuyo fin pues es la apariencia y pues la baja participación de ese proceso. Listo. Entonces seguimos con la quinta y última pregunta, que dice: ¿qué diferencia se encuentra entre las condiciones de estabilidad laboral, salarios y capacitación entre los docentes del sector público y el sector privado? Bueno, en este caso, pues los docentes que logran ingresar al sector oficial gozan de garantías en cuanto a estabilidad laboral, y que en la medida de lo posible pues pueden acceder dentro de un escalafón y de acuerdo a él pues recibir un salario, mientras que el docente del sector privado, aunque pues el dejarse que se inscriban en el escalafón docente, pueden acceder pues es bajo el decreto 2277 para que tenerlo en cuenta en determinados pues salarios. Tiene la posibilidad de acceder a laborar sin ninguna garantía. Entonces pues ahí está la diferencia de la comparación pues, de este tipo de contratación. Claro, entonces aquí podemos ver un poco las diferencias que hay entre el sector público y el sector privado. Pues es un poco difícil para el sector privado lo que es la contratación, pues los salarios que de pronto no son los mínimos. En cambio que en el sector público es un salario mínimo, pero los recursos para trabajar son muy pocos. Siempre queda algo como que se va a llegar, pero no llega a eso que tanto esperamos. ¿Sí? Pasa por las manos de tantas personas que no llega a lo que uno espera. Sí, porque básicamente pues, para la educación debería ser más ingresos, más inversión, y los maestros, sobre todo en el sector público, pues prácticamente están trabajando con bajos salarios y con condiciones no dignas, por eso se presentan pues, tantos inconvenientes por esa parte del sector público. Bueno, entonces pues esta es mi entrevista y la entrevista de mi grupo de trabajo, la cual le agradecemos a la docente aquí presente por haber querido recibir nuestra entrevista y respondernos con tanto agrado pues las preguntas que con tantas dudas teníamos. Era para nosotros muy importante saber qué sucedía en este campo laboral, como es el rural y como es el público, ya que nosotros gozamos de trabajar en el privado y pues que tenemos un poco más de beneficios, ¿no? Hablándolo así pues en cuanto a los niños, ¿ya? Pues porque pues lo de salarios mínimos y todo esto de trabajo pues yo creería que sería igual, ¿no? Ya que usted me dice que los salarios pues tampoco son los mejores y que también tienen mucho trabajo por hacer. Entonces pues con eso concluimos nuestra entrevista. Darle pues muchísimas gracias y decirle que encantados con sus respuestas y que más adelante seguiremos pues hablando de estos decretos tan importantes como son el 1278 y el cual nos pueda colaborar más adelante con tantas cosas que tenemos de pronto divagando, tantas preguntas por hacer y nos puedan contestar.
Bueno, para mí pues es un gusto que me haya invitado y que pues me haya hecho este tipo de preguntas porque es muy importante estar informado acerca de esos temas que son tan necesarios para la educación y para los maestros que están brindando esa educación a los niños. Entonces, un placer haber estado acá y compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias.